Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Cámara Argentina de la Construcción por la invitación, a la Delegación de Córdoba, a su presidente, al presidente de la cuarta jornada, a Fernanda de Mora por su gran ayuda para poder estar acá en la logística, ¿no? Bueno, lo primero, contarles que estoy muy ansioso porque los expositores anteriores hablando de innovación, tecnología, y ahora yo tengo que hablar de infraestructura. Es muy sexy el tema de la innovación y la tecnología, y así que he decidido cambiarme a la computación cuántica desde hoy. Me voy de infraestructura. No, mentira. No, lo que les quiero contar es el caso chileno de concesiones y algo que está pasando en mi país, que es el tema del Fondo de Infraestructura, que es fundamentalmente innovación. Les voy a contar solo innovación, solo cómo podemos generar valor desde la infraestructura, que es innovación. Los innovadores hablan de las empresas que son que tienen un valor mayor de 1.000 millones de dólares en muy poco tiempo. Esos le llaman empresas unicornio. ¿Cómo somos capaces de generar empresas unicornio en infraestructura? Bueno, Chile ha generado en los últimos 10 años unas 20 empresas, unos 20 proyectos que valen más de 1.000 millones de dólares. Y de alguna manera la asociación público-privada ha sido la base de esto, ¿no? Vamos a comenzar. Sí, en infraestructura nosotros nos guiamos un poco por la premisa de Einstein, ¿no? 1% de inspiración, 99% transpiración. Hay que trabajar mucho para generar valor. Les voy a contar qué pasó en Chile entre 1990 y el 2007 con el sistema de concesiones y asociación público-privada. Un poco de contexto histórico. En los 90 nuestro país retorna a la democracia y el sector de infraestructura muestra un déficit grande, acumulado, en casi todos sus sectores, ¿no? Ausencia de inversión pública, esto lo conocemos mucho en América Latina, déficit de conservación y mantenimiento de las obras, restricciones presupuestarias severas. Y hay una decisión política que se toma en los 90 con el advenimiento de la democracia, que es que en función de la restricción presupuestaria, la infraestructura social se va a financiar a través de estos recursos públicos, es decir, a través de impuestos, y vamos a intentar que la infraestructura productiva se financie con recursos privados a través de distintos esquemas de asociación público-privada mediante el sistema de pago por uso, ¿no? El tema de tarificación es un tema relevante para darle valor a la infraestructura, ¿no? Y ahí surge nuestra ley de concesiones de obras públicas, que surge también en paralelo con otros países, ¿no? También una ley de servicios de agua y tratamiento, una ley de puertos, una ley eléctrica, telecomunicaciones. En casi todas las áreas de infraestructura se genera un marco legal para que el sector privado, la asociación público-privada, pueda entrar con inversión y financiamiento. Entonces, en los 90 eran varios gobiernos, México, Argentina, Brasil y Chile, que frente a esta falta de financiamiento público, a la disyuntiva desde financiar el gasto social y a financiar el tema de infraestructura, opta por el tema de asociación pública o privada, concesiones, ¿no? Chile lo que hizo fue establecer un marco legal que diera seguridad jurídica a las inversiones. Eso es muy importante para que el dinero pueda llegar. Necesita seguridad jurídica, pero también un modelo regulatorio de tal manera de que los mercados, tal como nos contaban los expositores anteriores, comience a funcionar de una manera mejor, un segundo mejor, como le llaman los economistas, un marco regulatorio que permita entonces también dar cuenta de las necesidades, las inversiones, etcétera, en cada sector. Lo segundo, había que determinar en cada uno de los sectores un plan de desarrollo, un plan de inversión, cómo se iban a actualizar esas inversiones, porque cada uno de los sectores iba a operar en forma distinta y de alguna manera los inversionistas también querían saber cuáles eran las inversiones que se necesitaban, cómo se actualizaban, cómo influían eso en sus modelos de negocio, etcétera, ¿no? Y lo tercero también, muy importante, cómo iba a ser esta metodología para la fijación tarifaria de estos mercados.
En general, en estos modelos de asociación público-privada estamos hablando de bienes públicos, estamos hablando de obras públicas, de servicios públicos, y en general lo que está más aceptado en el mundo es que esos esquemas de fijación tarifaria son en base a costos incrementales de desarrollo, le hace costos medios de largo plazo. Eso es clave para unir el tema de asociación público-privado con el modelo regulatorio, con el financiamiento, con los usuarios. Es un círculo virtuoso que si hay un eslabón que falla, la verdad que el modelo empieza a fallar, ¿no? Les voy a contar un poco lo que fue el modelo de concesiones viales. En los 90 teníamos un déficit muy grande. Nosotros tenemos aproximadamente una red en Chile de 80.000 kilómetros. En ese tiempo había muchos problemas de subinversión, generando, por supuesto, los problemas de conectividad, cuellos de botella de crecimiento. En ese tiempo, esta es una cifra del 94, la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas decía que de los 10.000 kilómetros que estaban pavimentados, de una red de 80.000, o sea, era bastante poco la pavimentación, pero la mitad se encontraba en estado malo o regular, con altos índices de accidentabilidad. No había en ese tiempo ninguna carretera con estándar de autopista. Y se estimaba un déficit de infraestructura del orden de 11.000 millones de dólares. Estábamos invirtiendo menos de 500 millones de dólares, así es que teníamos décadas para poder hacer lo mismo, para poder cubrir el déficit solo con fondos públicos. A comienzos de los 90, casi todo el presupuesto de la Dirección de Vialidad se gastaba en mantenimiento de la ruta panamericana, la ruta 5 para nosotros. La Cámara de la Construcción chilena, en el 95, estimaba que las pérdidas anuales en competitividad debido al déficit de infraestructura era del orden de 1.700 millones de dólares al año, que era para ese entonces un 2,4% del PIB. Por lo tanto, la conclusión de alguna manera era que el déficit público era bastante equivalente al déficit de financiamiento público. Por ejemplo, en vialidad urbana, en Santiago, el año 98, 38 años después de que se hicieron los primeros planes intercomunales de Santiago, en el año 60, las principales obras de vialidad urbana estructurante que se habían planificado en ese entonces, Costanera Norte, la Norte Sur, General Velázquez, los anillos, había un anillo central que es el anillo Américo Vespucio, no estaban construidos. La planificación había sido muy adelantada, estaba muy bien, pero no habían recursos, por lo tanto la planificación no sirvió, no se construyeron las obras. Y no solamente pasaba en el sector vial, también pasaba en el sector de aeropuertos, en el sector de puertos, en el tema de agua potable y alcantarillado, en energía, etc. Ahí viene entonces este incentivo, este impulso para que la inversión privada entre en estos mercados. Como dijimos, déficit de infraestructura igual a déficit de financiamiento público. Esto es muy interesante porque este problema de financiamiento en la infraestructura genera un círculo vicioso. Ese círculo vicioso es el siguiente. Los impuestos generales, en general, cuando no hay APP, cuando no hay asociación público-privada, tengo que tomar una decisión. O lo llevo a gasto social o invierto, como nos contaba el gobernador en la mañana, ¿no? Si tomo la decisión de llevarlo a gasto social, entonces genera una subinversión en el sector de infraestructura, pero esa subinversión a su vez genera una reducción en la capacidad productiva, falta de conectividad, cuellos de botella y baja productividad en la economía, lo que genera menos impuestos. Y menos impuestos a su vez, de nuevo, me lleva a tomar la decisión de si lo llevo a gasto social o a infraestructura. Hay un tema complejo, digamos. Las decisiones de los gobiernos no son fáciles, ¿no? Por eso que el tema de la asociación público-privada nos saca de este círculo vicioso. A pesar de que Chile le fue bien en el tema de asociación público-privada y creció bastante desde el 90 al 2015, que esta es la serie, si uno mira, hay un teorema muy interesante que es de Samuelson-Hurwitz, que dice que en general en los bienes públicos hay pocos recursos destinados, hay subinversión en los bienes públicos. Lo que muestra acá es que en los 90 nosotros estábamos cercanos al 1,5% del PIB. Sin embargo, el 2015 el porcentaje como
PIB directo desde el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas cayó, no subió. Esto es como porcentaje del PIB. Por supuesto el PIB subió el presupuesto del MOP, pero sistemáticamente lo que uno ve es que nos mantuvimos en el entorno entre 0,5 y 1,5% del PIB y de ahí nos salimos. Ese fue nuestro éxito. A pesar de que el Banco Mundial, el BID, dicen que nosotros deberíamos estar en el 3,5%. ¿Cómo cerrar la brecha? Aquí está el estudio de caso. Cuando incorporamos asociación público-privada como inversión del Ministerio de Obras Públicas, uno se da cuenta que cuando entra el proceso en 1992, entonces el incremento presupuestario derivado de las concesiones es muy importante. Después podemos comentar, pero hubo un pic de obras, hubo un pic de inversión y después recayó, lo que nos demuestra que uno tiene que hacer un esfuerzo sistemático por tratar de mantener la asociación público-privada bastante activa. ¿Cuáles son los resultados en Chile? Bueno, 3.180 kilómetros de autopistas y carreteras concesionadas, que es más o menos el 4% de la red vial y el 16% de la red pavimentada. Estas son algunas cifras generales. Por ejemplo, pavimentamos la Ruta 5, que es nuestra ruta panamericana, en 2.000 kilómetros, son 11 proyectos. La Panamericana se dividió en 11 proyectos con una inversión del orden de 4.500 millones de dólares, transformando la Panamericana en una autopista de 2 pistas por sentido. Ahora se están aumentando en algunos sectores en 3 pistas por sentido. También los ejes transversales, especialmente los que van a puerto, que son muy importantes para nosotros, rutas que acceden a Santiago o a Concepción, que son los principales ejes urbanos del país, inversiones por 3.160 millones de dólares, otras obras singulares y un programa importante de autopistas urbanas en Santiago, que fueron del orden de 200 kilómetros de autopista. Hay muchas que están en operación ya por décadas, algunas que están en construcción, una inversión de 5.500 millones de dólares y una concesión de la red aeroportuaria de 11 proyectos, de los proyectos de aeropuertos más importantes del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Santiago. Ese Santiago, visto con las redes concesionadas, el sistema que se incorporó es Free Flow. Yo diría que Santiago es la primera ciudad con Free Flow interoperable con distintos concesionarios dentro de la ciudad y que opera bastante bien. Ahí tenemos varias concesiones que están interconectadas y el Free Flow es un transponder que va en el auto de todos los santiaguinos y le llega una cuenta a fin de mes y paga como un servicio cualquiera la red de autopistas. También más de 400.000 metros cuadrados de edificación pública, hospitales, cárceles, centros de justicia, aduana internacional, etc. Esto es más parecido a contratación pública, el anterior es más parecido a sistemas de concesiones tarificados. Al final, el 2016, como un resumen, hay más de 75 proyectos adjudicados, una inversión de más de 18.000 millones de dólares. Perdón. La BBC, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, decían que Chile le había ido bien en infraestructura, tenía buen desempeño logístico, tenía buenas vías, buena accesibilidad. El desempeño logístico de Chile estaba a la par con Bulgaria, Rumania y Grecia, países de la OCDE que de alguna manera están a este nivel ahora, ¿no? Quiero contarles cómo se generó el financiamiento de este programa, que es un programa ambicioso, pero que tuvo éxito. El modelo de concesiones y de asociación público-privada, APP, es un modelo principalmente para dotar de financiamiento y mejor gestión a las infraestructuras. Por lo tanto, el tema de financiamiento y cómo incorporamos al sector privado en la industria de infraestructura es clave. Podemos tener muy buenas obras, podemos tener gobiernos preclaros que tengan bastante claro cuál es el déficit, las necesidades, pero si no generamos un modelo de gestión nuevo donde el sector privado pueda entrar fácilmente y donde el sector financiero pueda moverse también
con bastante confianza. La verdad que los sistemas APP no funcionan muy bien. Entonces lo que hicimos primero fue generar una estructura legal para el financiamiento de las concesiones. El gobierno dictó lo que nosotros llamamos las denominadas leyes de bonos de infraestructura. Hicimos cambios a la ley de bancos, a la ley de AFPs, a la de las compañías de seguros, a los fondos de inversión. Creamos un instrumento que se llama prenda especial de concesión para que los financistas pudieran tener una garantía. Lo que estábamos tratando de hacer era calzar infraestructura, calzar los vencimientos, las amortizaciones de infraestructura con las necesidades de inversión de las propias administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguro, los fondos de inversión. En general, en el mundo, las pensiones y los seguros necesitan invertir a largo plazo. Y la infraestructura es inversión a largo plazo, por lo tanto, son compañeros naturales en la inversión, ¿no? Los contratos también incluyeron otras cláusulas de aseguramiento para que estos fondos de inversión, fondos de pensiones, financistas y los propios sponsors pudieran invertir en el largo plazo, ¿no? Los actores que estuvieron involucrados, y lo vamos a comentar más adelante, es la banca nacional e internacional, a través de líneas de crédito de construcción, de liquidez, etcétera, de completación de obra. Monoliners y multilaterales. Los monoliners son compañías de seguro que aseguraban los pagos de los bonos que se emitieron y que compraron las administradoras de fondos de pensiones, los fondos de inversión y las compañías de seguro. Las AFP y las compañías de seguro, que fueron los que estuvieron comprando entonces esta deuda, y los fondos de inversión que fundamentalmente entraron en un porcentaje pequeño en equity, en el capital de la sociedad concesionaria, levantando fondos a través de las AFP. Pero fue más bien algo pequeño. Hay un círculo virtuoso entre juntar la inversión de los fondos de pensiones con los negocios de infraestructura. ¿Por qué? Porque dinamiza los mercados de capital, por un lado, genera una alta sostenibilidad fiscal, impacta fuertemente en el PIB y, por supuesto, a través de la rentabilidad de estos proyectos, mejora las pensiones, mejora los mercados del trabajo, etcétera, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de lo que hizo Chile en términos de emisión de bonos de infraestructura. Era un instrumento nuevo. En los 90, invertir en infraestructura con bonos de largo plazo no era trivial. Fundamentalmente porque las sociedades concesionarias son concesiones que no tienen activos. Solo tienen una concesión para pagar, ¿no? Y por lo tanto, emitir a largo plazo, que los fondos internacionales compren, que los fondos de pensiones estén seguros con esa deuda, no era fácil en ese tiempo, ¿no? Sigue siendo tampoco tan fácil, pero efectivamente ha habido mucha innovación financiera que hoy día hace, y lo vamos a comentar más adelante, que el mercado financiero de infraestructura sea muy distinto. Por ejemplo, si ustedes miran ahí, el plazo de algunos bonos, uno se da cuenta que uno se encuentra con 24 años de emisión de bonos, lo cual después del periodo de construcción es bastante largo en aquel tiempo para ese tipo de instrumento, con duration también bastante largo y rating también bastante alto, lo cual era algo que no se esperaba y lo que permitió que las tasas de colocación fueran bastante atractivas en el país como en el extranjero. Los resultados fueron que se emitieron del orden de 4.500 millones de dólares de bonos de infraestructura de largo plazo que compraron las AFP y las compañías de seguro, pero también otros 2.000 instrumentos AFPables que se llaman, que también lo podían comprar las pensiones. El tema del financiamiento, como les comentaba, es algo clave. El grado de inversión de estos instrumentos es AAA local, desde A+ a AAA local, incluso algunos instrumentos con AAA internacional, y los bonos tuvieron un spread de 46 a 150 puntos básicos con un duration medio de 24 años, lo cual es bastante bueno. Un tema interesante que quiero contarles es qué pasó el 2007 y el 2008 con la crisis subprime, que
por supuesto le pegó a todos los sectores de la economía mundial y especialmente a los sectores financieros. Bueno, lo que pasó fue que los aseguradores internacionales que llegaron a Chile y que vendieron su AAA, su GRAP, como se llama en la jerga de infraestructura, casi todos perdieron su grado de inversión. Muchos de ellos, un 80%, quebró directamente. Ellos habían invertido mucho en bonos municipales, en hipotecas también, en derivados. Y lo que ocurrió fue que el activo subyacente, es decir, los proyectos se quedaron sin un garantizador. Sin embargo, este subyacente, estos proyectos que se financiaron, estaban bien estudiados, estaban bien armados, y por lo tanto lo que pasó fue que no pasó nada. Es decir, no hubo un colapso financiero, las AFP siguieron cobrando sus bonos, las compañías de seguros, no hubo ningún problema en las pensiones, porque el activo subyacente conservó su grado de inversión y no se activaron las garantías que había colocado el gobierno. Lo cual fue un test muy potente, muy importante para nosotros, lo que pasó en la crisis subprime. Pero ahora nosotros tenemos un desafío, que es la segunda fase para nuestro sistema de concesiones y asociación público-privada. Nuestro diagnóstico es de un instrumento bueno, nos fue bien. Sin embargo, tenemos todavía que resolver algunos problemas importantes. Tenemos nuevas necesidades y tenemos también nuevas realidades financieras. Contraintuitivamente a lo que uno pensaría, después de un esfuerzo grande de un par de décadas de invertir en infraestructura de nuestro país, diría, estamos listos, ya lo hicimos, todo esto está tranquilo, podemos descansar. Y la verdad lo que uno se da cuenta es que las inversiones, las necesidades de infraestructura crecieron a 150.000 millones de dólares. O sea, hoy día tenemos más déficit que cuando partimos. ¿Por qué? Bueno, porque mejoró el PIB, la propia infraestructura ayuda a mejorar el PIB per cápita, creció fundamentalmente la clase media, salió de la pobreza, hizo explosionar una demanda muy importante por bienes públicos de mejor calidad. Todo el mundo se acostumbró a las autopistas, buenos aeropuertos, y bueno, no les podemos dar menos, ellos piden eso. El parque automotriz se triplicó y se espera que se duplique otra vez en la próxima década, y nuevamente nos encontramos como en los 90 con un déficit de infraestructura grande, con un gran desafío que hacer. Y como les comentaba, a pesar del éxito del sistema de asociación público-privado, quedaron sectores de infraestructura a nivel regional principalmente, a nivel municipal, donde no llegaron inversiones. O sea, pasó mucho en algunos sectores, pero otros sectores pasó poco, y hoy día nos va a pasar la cuenta, o nos está pasando la cuenta. Por ejemplo, tenemos una gran deuda con ferrocarriles, el modo vial le fue muy bien, pero el modo ferroviario no. En transporte público, los fondos del Estado quedaron escasos, se hizo un modelo de transporte público que era del siglo pasado, y la gente hoy día está contestando ese modelo y por tanto necesita algo de mayor inversión, como metros ligeros, redes de intercambiadores. También en infraestructura digital, ciudades. Tenemos que salir de este modelo centralizado, concentrado en algunos sectores, a un modelo más diversificado. También el sector financiero, esto es muy importante, sobre todo para los países que van a ahora emprender un desafío en asociación público-privada, cambió mucho en 20 años. Lo que nos contaban los panelistas anteriores ocurrió en los últimos 20 años también en el sector financiero de infraestructura. ¿Qué pasó? Lo que ocurrió es que antes uno tenía que, para financiar un proyecto, estructurarlo en Project Finance, hacer análisis de riesgo, eran activos muy poco líquidos, eran activos que en general eran caros y habían pocos actores que compraban esos papeles. Y lo que pasó es que en este tiempo lo que se generó es una red mundial, global, de fondos de pensiones, de fondos de inversión, que son los que son dueños hoy día de casi todos los proyectos de infraestructura del mundo, en todos los sectores. Y si uno no está en esa red, no está. Si quiere hacer asociación público-privada, quiere hacer proyectos de infraestructura con financiamiento privado y no está en esa red, entonces no está. Y el sector público quedó bastante desconectado de esta red financiera de inversión en infraestructura. La verdad que
En general, el sector privado en ese sentido ha ido mucho más rápido, el sector público tiende a quedarse atrás. Como les comentaba, los monoliner a comienzos de los 2000 otorgaron este aseguramiento de los bonos y con la crisis subprime desaparecieron. Ese es un vacío que creó ciertos problemas en Chile porque hoy día el financiamiento de infraestructura, a pesar de que no tiene grandes problemas, lo mismo lo vemos en Colombia, lo que pasó es que se están financiando con bancos. Pero los bancos tienen dos problemas fundamentales, que no pueden ir tan largo, no pueden generar deuda tan largo, y en general tampoco pueden generar deudas a tasa fija. O sea, tienen tasa variable y periodos cortos. Eso es un problema, con un proyecto no es problema, con 20 proyectos es un problema, con 20 proyectos es un problema sistémico para la economía. Suben las tasas o hay un problema con un banco, entonces se cae el sector de infraestructura. Hay un problema con algunas concesionarias y también tenemos un impacto sobre la banca, que además tiene un efecto dominó sobre el resto de las... Por lo tanto, tenemos que ir hacia nuevamente a un sistema de recuperación de garantías para ir largo, para financiar largo. Nuevamente, las AFPs, las compañías de seguro, las pensiones, los fondos de inversión son los mejores amigos de infraestructura. Y ellos son los que nos van a colocar los fondos para hacer proyectos de largo plazo. También, desde el punto de vista fiscal, Chile y muchos países de América Latina enfrentan una crisis de recursos públicos, fundamentalmente por el fin del superciclo de las commodities. El crecimiento se ralentiza, la deuda pública aumenta y hay, como vimos en ese ciclo vicioso, hay menos recursos para infraestructura. Y los gobiernos tampoco han avanzado mucho en mejorar la gestión de infraestructura. Ya sabemos, el sector público en general es lento, las decisiones son bastante corto plazo y en general tiende a no innovar en gestión. Chile, en este caso, está llegando a un fin del primer ciclo de las concesiones que se licitaron en los 90 y tiene que volver a relicitar esas concesiones, esos activos y muchos quieren aprovechar ese espacio, ¿no es cierto?, para hacer política más de corto plazo, política contingente, ayudarse con eso para las elecciones, etcétera, ¿no? Los proyectos son cada vez más complejos, interdisciplinarios, más costosos, la variable ambiental hoy día es muy importante, la variable territorial, la variable indígena, que en los 90 no lo era. Los usuarios, como les contaba, están exigiendo más y mejores bienes y políticas públicas transparentes, información, eliminar las malas prácticas y la corrupción, necesitan contratos transparentes, necesitan que la fijación tarifaria sea muy abierta, con mucha información. Ya no es lo mismo hacer una renegociación de contratos con un contratista a puertas cerradas, ya no es posible. Entonces, ¿qué pasó en los mercados financieros? Se generaron muchos fondos internacionales. ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue que en los 90 se generaron muchos proyectos que se llaman proyectos Greenfield, proyectos donde los contratistas eran muy importantes porque había que construir, había mucho riesgo de construcción, pero cuando se terminó ese proceso de construcción y puesta en marcha, bueno, lo que pasó fue que todos estos fondos de inversión, aquí hay un ejemplo solamente, compraron todos estos proyectos. Entonces en Chile casi todos los proyectos que están en un proceso de operación, ya no hay ningún contratista, muy pocos contratistas, casi todos son fondos de pensiones internacionales, son fondos soberanos. Lo que menos hay son gente de infraestructura, lo que más hay son fondos de inversión y de pensiones de largo plazo. En la actualidad, como les comentaba, todos los mercados financieros de infraestructura están interconectados a través de los fondos soberanos, fondos de pensiones, fondos de inversión. Y Chile aún todavía no está completamente conectado en esta red financiera. Los mercados financieros internacionales quieren saltar de su cartera. Hoy día en su cartera tienen un 1% de infraestructura. Pero como ellos necesitan invertir largo, quieren pasar en los próximos años del 1 al 5, quintuplicar su cartera. Entonces hay disponibles 4 trillones de dólares para invertir en infraestructura. Lo que más hay no es cemento, sino que es plata. Plata, dinero para invertir en infraestructura hay de sobra.
Lo que faltan son buenos proyectos, armarlo bien, generar una estructura de gestión que permita que estos financistas puedan colocar sus fondos de largo plazo con tranquilidad. Por ejemplo, acá hay un vehículo, esto es un ejemplo de un vehículo de inversión, este es Transurban Group de Australia. Lo que quería mostrarles es que Transurban tiene varias autopistas, concesiones en Estados Unidos, en Australia. Pero miren para arriba, ¿quiénes son los dueños de Transurban? Bueno, el gobierno de Australia con un 3,94, un 4%, esto tiene un par de años de historia, pero también gestoras de fondos, ahí hay distintas gestoras de fondos que compraron parte de Transurban y a su vez esas gestoras de fondos las colocan en los fondos de pensiones y también colocan esos fondos en la bolsa como floating, flotante, pero también tenemos otros fondos de inversión que son más estables, que colocan en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Es decir, arriba lo que uno ve es una diversificación muy grande de los que están comprando infraestructura. Lo que pasa hoy día es que todos los fondos quieren comprar un pedacito de infraestructura en todos los países, sobre todo en los países emergentes que tienen mejor tasa. Si quieren comprar en Estados Unidos o quieren comprar en Australia o en Europa, las tasas son más bajas, por lo tanto todo el mundo viene a tocar la puerta, al menos a Chile, a Colombia, preguntando qué proyecto, especialmente proyectos brownfield, ya en etapa de fin de la construcción, podrían venderle. Es decir, este tema que es una innovación hoy día en el tema financiero en infraestructura, hay que tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto, en la primera etapa de las APP están los constructores, en la segunda etapa están fundamentalmente los fondos de inversión. Voy a ir muy rápido. Este es un ejemplo de un grupo Costanera Norte, que es un grupo que está en Chile, que tiene varias concesiones y es una asociación de el fondo de inversión, uno de los más grandes de Canadá, y Atlantia, Italia. El de Canadá tiene 226.000 millones de dólares de fondos propios, Atlantia tiene otros 34.000 millones de euros, estamos hablando de mucho dinero y muchos proyectos de infraestructura que están interconectados, igual que el anterior. Arriba están los gestores de fondos, los fondos de pensiones, etcétera, ¿no? Costanera Norte quiere comprar ahora Abertis, el grupo Atlantia quiere comprar Abertis. Nosotros como Chile tenemos que pasar del 1,1% de la cartera de pensiones a niveles más parecidos a Australia o Canadá, 8, 7%. Bueno, y en función de eso decidimos, surgió la idea de crear un fondo de infraestructura basada en activos concesionales y valores residuales. Se los voy a explicar más rápido, me queda poco tiempo. Lo que estamos creando, hoy día hay un proyecto de ley que dice lo siguiente, es muy simple. Nosotros generamos, como les contaba, muchos unicornios, muchos proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Santiago, que tiene un valor de mercado del orden de 10.000 millones de dólares, bien concesionado, tiene el mismo valor de lo que privatizó AENA en España, y lo que estamos haciendo es tomar estos activos que en los 90 se generaron y lo estamos colocando en un fondo. En vez de colocar plata, que no tenemos, estamos colocando activos. Y con esos activos lo que estamos haciendo es generar un fondo de garantías, un fondo de inversión, un fondo de financiamiento que sea capaz de apoyar los siguientes proyectos, apoyar otros modelos de negocio, apoyar proyectos de APP en las regiones, en las municipalidades. Es una idea sencilla, pero que no existía. Por eso que está el ejemplo del meteorito de Turquía, que lo voy a contar muy corto. Cayó un meteorito en Turquía y, por supuesto, los pobladores fueron a verlo, empezaron a quedarse con pedacitos del meteorito. Empezaron a llegar, por supuesto, los coleccionistas, los especialistas, y empezaron a ganar mucho dinero en ese pueblo. Adivinen quién apareció. Hacienda, a cobrar impuestos, ¿no? Entonces se empezó a movilizar nosotros le llamamos capital dormido, porque no existía, apareció de pronto. Nosotros teníamos estos proyectos, no los estábamos usando. Es como cuando uno está terminando de pagar la primera casa y dice, tengo aquí un patrimonio que he pagado de los últimos 20 años y puedo con ese patrimonio apoyar para comprar la segunda casa, es decir, apoyar el siguiente proceso de infraestructura en Chile, ¿no? Hay muchos ejemplos de fondos en México, en Europa, etcétera.
Por ejemplo, este es el ejemplo de los 21.000 billones de euros que creó la Unión Europea para apalancar por 15, es decir, 315.000 billones de dólares. Si uno tiene un fondo de este tipo, puede apalancar por 15 sin problema, por 10 sin problema, para ayudar, no para financiar. El sector privado es bastante eficiente en financiar, sino que más bien para ayudar en inversión, en garantías, en banca de segundo piso a los proyectos que vienen. El año pasado se mandó el proyecto de ley, la presidenta mandó el proyecto de ley, el funcionamiento del fondo opera así, es un proyecto que incluye una estructura de funding, es decir, unas espaldas y un financing, es decir, unos proyectos que se van a financiar, pero a su vez la infraestructura que llega, estos capitales dormidos que entran al fondo van a financiar nueva infraestructura. Se genera una institucionalidad de largo plazo, porque es un fondo especializado, es como un fideicomiso, y además conserva el valor de los activos públicos. No cualquiera puede venir, no cualquier ministro puede venir y hacer lo que quiera con este activo. El fondo va a decir, pare, usted me está quitando valor, por lo tanto la estructura de estos activos tiene que conservarse. Ahí está un poco el esquema. Estos son los proyectos, los 40 proyectos potenciales que pueden entrar al fondo, que deberían entrar como activos. Recientemente se licitó AMD, que es el aeropuerto de Santiago, y el concesionario ofreció pagarle al Estado el 77% de todos sus ingresos, que hoy día está entrando al fisco. Es decir, son proyectos que generan mucho valor en el futuro. Lo que no podemos hacer es que esos fondos se vayan a otros sectores, no entren en infraestructura, se vayan a salud, se vayan a educación, sino que vuelvan a reinvertirse en infraestructura. Aquí hay un esquema, estimativos son más o menos estos 40 proyectos, 25.000 millones de dólares, el valor económico de esos activos son 37.000 millones, que son los que van a apoyar la segunda fase de nuestro proceso de asociación público-privada. Hay una ley que es una ley muy simple que se está discutiendo en el Parlamento. Esperamos que se termine de discutir pronto. Es una sociedad anónima que va a tener estos activos. Estos activos van a poder invertir y garantizar en nuevos proyectos y se generan algunas regulaciones para la sociedad gestora, el patrimonio del fondo, cómo se concesiona de tal manera de que no hayan subsidios cruzados, etcétera, ¿no? Este es nuestro proceso hoy día. Hay bastante experiencia en el tema de asociación público-privada. Nosotros pensamos que es una manera muy inteligente para crear valor y que la infraestructura hoy día, por lo menos en nuestro país, lo necesita. Hay que innovar en el modelo de negocios, en el financiamiento, en los propios proyectos. Infraestructura y transporte va a generar un salto importante en innovación en el futuro. Por ejemplo, vemos Hyperloop o trenes de alta velocidad que están invirtiéndose a través de asociación público-privada, autos autoconducidos, las autopistas inteligentes. Hay que invertir y hay que generar esta alianza público-privada que es la más exitosa en el tema de infraestructura, por lo menos en nuestro país. Muchas gracias.